físicos que requiere la bacteria. Vamos a ver el crecimiento bacteriano como tal y vamos a hablar del crecimiento en medio sólido, o sea, en poliacridamida. ¡Salud! Gracias. En cultivos. Vamos a hablar de los cultivos, sobre todo de los cultivos sólidos, que son los que están en el agar, que son las cajas de fe. Entonces, antes de empezar, vamos a hablar de un chiste. ¿Por qué el tsunami que afectó a Japón no llegó a México? Por la ola de violencia que existe aquí. Pero, ¿le cuento otro chiste? Y vamos a hablar de lo que es que crezca un microorganismo dentro de un macroorganismo. Aquí vemos esto, no son bacterias, son hongos. Y el hongo es capaz de reproducirse en ser viviente. Y la naranja como quiera. Y entonces, si yo tengo una naranja, en ese frutero tengo más fruta, poco a poco se ve contaminada. Es lo mismo que sucede en la casa cuando yo tengo una planta que tiene una plaga de algo y le pongo todo lo que quiero ponerle para conservar mi planta y no lo logro, pero sigue en contacto con las otras, va a contaminar a todas las demás. Y en lugar de haber tirado una, tengo que tirar otra. Y entonces las bacterias van a buscar su forma de nutrición que deben de tener. Y vamos a ver conceptos muy importantes. El aumento de volumen y el aumento de población. El aumento de volumen es cuántas bacterias sobreviven en un ambiente metabólico adecuado. Nada más. Sin saber el número. Ahí no me importa el número, sino saber que si le pongo las características nutricias a esta bacteria, voy a saber que va a crecer las bacterias. ¿En qué número? Puede ser el número infinito. ¿Sí? Pero cuando aumento la población, ahí sí voy a saber el número de bacterias en una dilución determinada. Y esto es lo que me interesa cuando estoy hablando de los cultivos, para saber qué bacteria tengo, qué cantidad de bacterias tengo y cuál es el mejor tratamiento para esa bacteria. ¿Sí? Y voy a hablar de dos, de la concentración bacteriana y de la densidad bacteriana. La concentración bacteriana es el número de células en un medio determinado de cultivo. Yo puse una caja de Petri con nutrimentos adecuados y voy a saber cuántas bacterias están creciendo ahí para yo poder reportárselas al médico cuántas bacterias están creciendo. Y la densidad bacteriana, que no me importa el número de bacterias, pero sí me importa la cantidad de bacterias que se van a desarrollar para yo poder seguirlas. Y en una caja de Petri, cuando estén en el laboratorio, ya están en el laboratorio viendo bacteriología, en una caja de Petri, ustedes van a agarrar la caja de Petri y nada más de ver la pura caja de Petri del desarrollo de las colonias, van a saber qué bacterias tienen. Porque hay unas que son amarillas, otras que son transparentes, otras que son blancas, otras que son grisáceas, y así. Entonces no van a ver la caja, van a decir, es una Escherichia coli. Y luego si además tiene moco, pues van a saber más fácilmente qué bacteria tiene. Y si además destapan la caja de Petri y se despide un olor a quiste, también van a saber más fácilmente qué bacteria tienen. Entonces todo esto me va a dar la capacidad de yo poder integrar a la bacteria que tengo. Niños, dejen de estar jugando. Yo los voy a pasar enfrente a hablar. Y entonces, vamos a hablar de lo que es la concentración. Acuérdense que dijimos que concentración y densidad. La concentración la voy a medir, y la voy a medir en una cámara cuadriculada que se llama cámara de Petri-Hauser. Y entonces voy a ver en esa cámara cuadriculada, que la pongo en mi caja de Petri, y voy a ver cuántas células o colonias existen en cada una de la cuadrícula que tiene mi cámara de Petri-Hauser. Entonces vamos a ver el número de bacterias que yo tengo. Y si yo, aparte de eso, de ver el número de bacterias que tengo por mililitro, le agrego un colorante, voy a poder saber cuáles son las que están muertas y cuáles son las que están vivas. Las que están vivas no se tiñen porque les echan el colorante.
y las que están muertas absorben el colorante y se tiñen. Entonces voy a poder saber cuántas bacterias puedo quitar porque no me sirven porque están muertas y cuántas bacterias tengo que dejar de las que sí me sirven porque están vivas. ¿Sí? Y entonces, para ver la concentración que dijimos, voy a tener que hablar de unidades formadoras de colonias, que así las van a ver abreviadas en sus reportes de laboratorio. UPC sobre mililitro. Y entonces, si yo hago un urocultivo, cuando hago el urocultivo me va a reportar el laboratorio cuántas unidades formadoras de colonias tengo por mililitro, y yo voy a saber que si tiene 100.000 o más unidades formadoras de colonia, quiere decir que tiene una verdadera infección de vías urinarias. Y entonces tengo que darle un tratamiento agresivo para este problema. Y recordar que cada unidad formadora de colonia, ¿cuántas bacterias son? ¿Ya les dijeron en el laboratorio? No, justo. Ya les iba a decir, pero no quiero. Entonces, recordar que en la orina no debe de haber ningún desarrollo bacteriano. Y si tiene 100.000 unidades formadoras de colonia, quiere decir que tiene muchas bacterias. Y la densidad, ¿cómo voy a medir la densidad? Por el peso seco de la masa total del crecimiento, por el volumen relativo de la masa celular en un medio efectivo, con un ortopolímetro por la turbidez que da la gran cantidad de bacterias, o al ponerle nitrógeno voy a hacer que crezcan más rápidamente las bacterias. Y entonces, si esto es muy cierto, voy a tener que tener requerimientos adecuados para que mi bacteria se reproduzca. Requerimientos nutritivos y requerimientos de físico-ambientales. Y son lo mismo que requiere el ser humano. Entonces, si esto es muy cierto, vamos a ver que de los requerimientos nutricios vamos a necesitar carbono, nitrógeno, dióxido inorgánico, factores de crecimiento, oxígeno y una gran cantidad de nutrientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos también? De esto mismo necesitamos nosotros para poder crecer. Entonces, si hablo de carbono, vamos a tener dos tipos de bacterias. Las autótrofas o litótrofas, que son las que viven fuera del organismo del ser humano, que pueden vivir en cualquier charco y pueden reproducirse fácilmente porque solas fabrican sus propios nutrientes para poder sobrevivir. Y las que nos interesan a nosotros son las heterótrofas o organotrofas, que son las que requieren de material ya preparado para que pueda sobrevivir. Y el cultivo más importante que existe en el mundo se llama ser humano. El ser humano es el cultivo más importante porque tiene todos los nutrimentos y tiene todas las características físicas para que una bacteria viva perfectamente. Y entonces, a la hora del nitrógeno, ¿para qué me sirve el nitrógeno al ser humano? Para integrar los aminoácidos. ¿Y para qué me sirve integrar los aminoácidos? Para formar mis proteínas, mi DNA, mi RNA, mis membranas, toda la estructura que tiene mi cuerpo se necesita para el nitrógeno para estructurarla arquitectónicamente hablando. Para la bacteria es exactamente lo mismo, requiere nitrógeno para integrar sus aminoácidos, unirlos y formar proteínas y poder reproducirse. ¿Qué iones inorgánicos necesitan? Los mismos que nosotros, todos, y de acuerdo al cepa, a la cepa de la bacteria, va a requerir más o menos de algunos de ellos. ¿Cuáles son los factores de crecimiento? Pues lo mismo que acabamos de ver, la multiplicación bacteriana, el complejo vitamínico que requiere, los aminoácidos y la integración de estos aminoácidos en purinas y pigmentos. ¿Sí? Y si hablamos de oxígeno, esto ya lo habíamos visto, y nuevamente nada más lo repetimos. Tenemos aerobias estrictas, anaerobias aerotolerantes, anaerobias facultativas, aerobias estrictas y microaerofílicas. Y si hablamos de otras cosas que necesitan, las bacterias organotrofas requieren de enzimas propias que fabrican de acuerdo a su metabolismo, y al tener su metabolismo fabrican sus propias enzimas
para igual que nosotros desdoblar a los alimentos, ellas también desdoblan alimentos para poder nutrirse. Y requieren exoenzimas propias, nutrientes que van a llegar de fuera a introducirse al cuerpo de la bacteria y entonces la bacteria utilizarlas para su nutrición. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de enzimas, las propias endoenzimas y las exoenzimas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas enzimas que requieren estos productos? Todos estos. La celulosa, el almidón, los glucósidos, todos. Igual que nosotros necesitamos todos también. ¿Cuáles son las formas de transportarse para difusión facilitada o para gradientes de concentración? Lo mismo que pasa con nuestras células. Nuestras células se nutren igual, por difusión facilitada o por gradientes de concentración. O sea, no es diferente la bacteria que nuestras propias células. ¿Y entonces qué nutrientes necesita? Pues los mismos que el ser humano. Necesita carbohidratos para la movilidad y para todo el metabolismo, necesita proteínas para la estructura y dentro de las proteínas tienen los aminoácidos para integrar a la proteína. ¿Cuáles son los requerimientos físicos que tiene o que requiere o que necesita el bacteria? Una serie de requerimientos que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Temperatura, potencial de hidrógeno, potencial de óxido reducción, presión osmótica y humedad. Cualquiera de estas cosas que falle, la bacteria automáticamente fallece. Igual que nosotros, si nuestro pH, que debe ser de 7.3 a 7.4, baja a menos de 7, casi estamos muertos. Entonces, si esto es muy cierto, igual que nosotros, las bacterias también necesitan temperatura. ¿Cuáles son las bacterias que no me preocupan? Las criófilas o cicrófilas que viven en ambientes congelados. ¿Qué otras no me preocupan? Las termófilas, las que viven en ambientes mayores a 50 grados centígrados. Esas ni me preocupan, porque yo no me puedo meter en un ambiente tan caliente porque mis células automáticamente a partir de 44 grados centígrados se empiezan a disociar y se empiezan a destruir a partir de 50 a 55 grados centígrados. ¿Cuáles son las que me preocupan? Las mesófilas, que tienen un ambiente de 30 a 37 grados centígrados, y recordar que nuestro cuerpo en su interior va a manejar una temperatura constante de 37 grados centígrados. Y entonces vamos a tener las ciclófilas, las mesófilas, las termófilas extremas y las hipertermófilas, que son ambientes de 90 a 110 grados. Imagínense si ustedes pueden aguantar de 90 a 110 grados, se van a cocer. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son el potencial de hidrógeno? Estamos hablando del pH. ¿Cuáles son las que nos interesan? Las acidófilas. ¿Por qué nos interesan las acidófilas? Porque tenemos a la bacteria de la tuberculosis, que es ácido alcohol resistente. Y si es ácido alcohol resistente, va a vivir perfectamente bien, niños. Y entonces va a vivir perfectamente bien en el estómago, a pesar del ácido, y en la vía urinaria, a pesar del ácido. Las acidófilas sí nos interesan porque tenemos bacterias que son acidófilas. Las que más nos interesan son las neutrófilas, donde van a vivir en el pH adecuado que tiene el organismo del ser humano. Las que no nos preocupan son las alcalófilas o basófilas, que viven en un ambiente alcalino, y nosotros habitualmente no tenemos ningún ambiente alcalino. Y entonces tenemos potencial de oxidorreducción, el medio ambiente que da el pH, y vamos a tener bacterias aerobias y bacterias anaeróbicas. Las bacterias aeróbicas viven en un pH de 7.3 a 7.4, y las bacterias anaeróbicas viven en un pH ácido, porque también dentro de nuestro tubo digestivo hay bacterias que son los bacilos lácticos acidófilos, que nos dan un ambiente ácido, y como viven en un ambiente de putrefacción de los alimentos y fermentan los alimentos, hay mayor cantidad
cantidad de CO2. Y por eso viven perfectamente bien ahí algunas o muchas bacterias. Presión osmótica. Vamos a tener dos eventos de la presión osmótica, lo mismo que sucede con nuestras células. Si a mi célula o a la célula de la bacteria yo le meto gran cantidad de agua, ¿qué va a pasar? Se va a destruir, se va a romper por la gran cantidad de agua, como un globo que le estoy metiendo agua y agua y agua y agua. Llega un momento que es tan grande que termina reventándose las paredes. A ese evento le llamamos plasmocytosis. ¿Sí? Y lo contrario sería que yo alrededor de la bacteria le ponga una gran concentración de sales. ¿Qué pasaría si yo le pongo sal alrededor de las colonias de las bacterias? ¿Qué les pasaría? La sal jale el agua de la bacteria, seca a la bacteria y se destruye la bacteria. Y entonces la bacteria va a tener un fenómeno que se llama glicolisis. Y entonces, cuando tenemos lisis de la bacteria, a los gram positivos o gram negativos les pongo lisocime y un medio hipotónico y voy a tener lisis. Si yo agarro un gram positivo, le pongo lisocime y un medio iso hipertónico, voy a tener un protoplasto, que es una bacteria sin pared tratándose de defender. Se transforma la célula en algo temporal de proteger. ¿Cuándo suceden estos dos eventos del protoplasto y del protoplasto? Cuando yo le estoy dando al paciente antibióticos en dosis mínimas y en tiempos cortos. Voy a transformar a la bacteria cuando está atacada en un protoplasto y un esferoplasto, pero si yo sí sigo con esos niveles altos de antibiótico, voy a terminar destruyendo a las bacterias y curando al paciente. Cuando yo le estoy dando los antibióticos en menores dosis y en menor cantidad, en menor tiempo, entonces se va a transformar, y cuando la bacteria ya no tenga el antibiótico en las concentraciones destructivas, va a formar nuevamente su pared, pero con algo beneficioso. Va a crear resistencia a ese fenómeno. Por eso es muy importante que entendamos que debemos saber perfectamente bien el manejo de la salud. Y lógico, si yo tengo requerimientos físicos de humedad, o sea agua, cualquier ser humano, incluyendo las bacterias, que les falte agua, se van a morir. ¿Sí? Y vamos a hablar de los cultivos y del crecimiento de los cultivos. Pero eso lo vamos a ver en la guía de